En la Biblia usted va a encontrar una palabra que se llama alcanzar. En la Biblia habla de alcanzar las promesas y en la Biblia también habla que las bendiciones te alcanzarán. Dos cosas. Tienes que alcanzarlas, amén, y que también te alcanzarán a ti. Se produce un choque, ¡pum! Te estaban buscando y vos lo estabas buscando. Amén. Ese encuentro genera tu bendición y tu prosperidad en todas las áreas de la vida. Amén. Porque la palabra de Dios dice que tengas salud y que seas todo, así como prospera tu alma. Pero para eso tienes que creerle a Dios, tienes que creer en la palabra, tienes que vivir en la palabra de Dios. Amén. Porque hay personas que la palabra de Dios todavía no ha tomado el control total de su vida. ¿Me están entendiendo? No caminan en un control total de la palabra de Dios en su vida. En algún área de su vida Jesús es Señor. En algún área de su vida el Espíritu Santo gobierna, es Señor, pero quizás en otras áreas no. Y en esa área en donde Jesús es Señor, donde el Espíritu del Señor señorea, pueden ver allí la providencia, pueden ver la fuerza, el sustento, la providencia divina, que no necesariamente tienen que ser recursos materiales, sino puede ser también fortaleza espiritual, paz, gozo, amor, según la necesidad que pueda estar teniendo y la fe que tenga. Pero quizás en otras áreas no están viendo allí la fidelidad y la asistencia, el cuidado, el pastoreo del Señor allí. Porque quizás allí todavía no están viviendo en la palabra de Dios, todavía hay cosas carnales del mundo, todavía hay cosas que tienen que ver con el yo más que con el Señor. ¿Están entendiendo? Pero la idea del Señor es que puedas vivir en la palabra de Dios en su totalidad, porque si vas a crecer, porque si vas a fructificar, va a ser por la palabra de Dios, porque la palabra de Dios produce fructificación en tu vida. Amén. La palabra de Dios te da una vida fructífera. ¿Cuántos dicen amén a esto? Por eso dice la palabra de Dios, acompáñame un ratito nada más al Nuevo Testamento, al libro de Mateos, por favor, en el capítulo 13. Mateos 13, cuando habla allí de la parábola del buen sembrador, por ejemplo, que sale a sembrar la semilla que es la palabra de Dios y que cae esa semilla en distintos territorios, que se refiere a los distintos corazones en la cual la palabra de Dios cae. La palabra de Dios es una semilla. O sea, ¿por qué la compara a una semilla? Porque cada semilla viene encapsulada en sí misma con el potencial de producir lo que en ella misma porta. ¿Está entendiendo? Entonces, cada palabra que sale de la boca de Dios dice que no volverá a Él vacía, sino que va a producir todo aquello para lo cual fue enviado. Amén. Y por esa palabra que sale de la boca de Dios vas a hacer prosperar todos tus caminos y para lo que la palabra de Dios fue enviada a tu vida. Amén. La palabra de Dios tiene que producir algo en tu ser y vuelve a Dios no vacía, sino llevándole a Dios frutos de lo que produjo en tu ser, para que esos frutos que produjo en tu ser glorifiquen a Dios. Por eso en la palabra de Dios, en el libro de Juan, Jesús habla de que nosotros somos los pámpanos y Él es la vid verdadera. Y dice que cuando permanecemos en Jesús, llevamos mucho fruto al 100%, y en llevar fruto al 100%, en eso es glorificado el Padre. ¿En qué es glorificado el Padre? A veces decimos, Padre, glorifícate, pero el Padre es glorificado por los frutos. Amén. Así que si quieres ver la gloria de Dios, entonces tienes que vivir en la palabra, porque la palabra es la que va a producir en tu ser
frutos que van a glorificar el nombre del Señor. Amén. Esos frutos van a dar gloria a Dios. Amén, iglesia. Ahora, mire lo que dice aquí cuando Jesús comienza a explicar el sentido de cada terreno, a qué se refiere. Y en Mateo capítulo 13, estoy allí en el versículo 22, y dice que el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. El que fue sembrado entre espinos, dice, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas, ¿qué hacen? El afán de este siglo, el engaño de las riquezas, ahogan la palabra y se hace, dice, infructuosa. ¿Están aquí? Ahora, la palabra de Dios es viva y es eficaz. Diga, es viva y es eficaz. Amén. O sea que porta poder en sí mismo. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando viene al corazón la palabra de Dios, cuando viene a tu corazón la palabra de Dios, cae en tu corazón. Dice que hay muchos que oyen la palabra, la reciben a la palabra, pero el afán, ¿qué es el afán? Son las preocupaciones. ¿Qué será de mañana? ¿Qué esto? La gente que vive en afán vive en una constante tensión mental, en una constante tensión del corazón, en una constante tensión en su vida por el afán y por el engaño de las riquezas. Todo el mundo anda detrás de querer tener cosas, y a veces cuando los hijos de Dios andan detrás de esas cosas y no andan detrás, no son buscadores de Dios, no andan detrás de la presencia de Dios, no andan con la intención de agradar a Dios, no dedican su vida a la presencia de Dios. Cuando no dedican su vida a la presencia de Dios, andan dedicando su vida igual que una persona natural, que una persona que no conoce al Señor. Entonces andan en el engaño de las riquezas, en la preocupación, en el afán de la vida. ¿Y eso qué hace? Ahoga la palabra. ¿Está entendiendo? Le quita vida a la palabra. Ahogar es como que si yo agarro a alguien y lo comienzo a ahorcar en este momento, ¿no? ¿Y qué pasa? Comienza a perder el oxígeno, el aire, se asfixia. Bueno, de la misma manera la palabra, el afán y el engaño de las riquezas, el amor a las riquezas y el afán de esta vida hacen de que la palabra comience a ser asfixiada en tu vida, y eso hace de que la palabra que fue enviada para dar fruto se convierta en una palabra infructuosa. Porque si la palabra es infructuosa, no es el motivo por el cual Dios envía la palabra. El motivo por el cual Dios envía la palabra es para producir en tu ser fruto. Amén. Fruto para que tu vida sea fructífera. Ahora, ¿cómo va a ser tu vida fructífera fuera de la palabra si Dios envía la palabra para hacerte fructífero en ella? ¿Está entendiendo? ¿Cómo Dios va a obrar de otra manera distinta a la cual Él ya estableció? No puede ser así. Dios nos ha dejado su palabra para que nosotros, metidos en la palabra de Dios, viviendo en ella, tengamos los frutos para lo cual Dios envió la palabra. Amén. ¿Cuántos dicen amén a esto? Ahora, escuche esto, por favor, venga conmigo. Por eso cuando a veces la gente no produce frutos por el afán que hay en el corazón, si usted quiere que la palabra de Dios produzca fruto en su ser, vacíe su corazón de tanto afán, vacíe su corazón de las preocupaciones, vacíe su corazón del amor a las riquezas y ame más a Dios que todas las demás cosas. Amén. Porque si usted ama a Dios, la Biblia, la palabra de Dios dice que todas las cosas ayudan a bien a aquellos que aman a Dios. ¿Está entendiendo? Aquellos que aman a Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Así que propóngase, más vale, en amar a Dios. Amén. Ahora, cambie el afán. Cambie el amor de las riquezas. Cambie el afán, la preocupación por la fe. Diga, cambio el afán, el amor a las riquezas por la fe. Digo, yo cambio el afán,
el amor de las riquezas por la fe. Cambie por la fe. Estaba por decir una frase, pero no la voy a decir, porque van a decir, se metió en la política. Ponga la fe, mejor dicho, en su corazón. Amén. Ponga fe en el corazón. ¿Cuál fe? La fe de Jesús, la fe que habla la palabra de Dios. Mire lo que dice en Hebreos, venga conmigo rápidamente, Hebreos capítulo 4, por favor. Hebreos capítulo 4, ahí habla de que hay gente que se resignó, hay gente que se desinfló en la fe y piensan que no van a alcanzar las promesas de Dios, pero Dios quiere que las alcances. Amén. En el libro de Filipenses, el apóstol Pablo dice que él renunció a todo con tal de alcanzar aquello para lo cual él fue alcanzado. ¿Estás entendiendo? Pero hay cosas que no tienen nada que ver con el carácter, pero que tienen que ver con la fe. Digan conmigo, tiene que ver con la fe. Digan conmigo, tiene que ver con la fe. Vamos, abra la boca, diga, tienen que ver con la fe. Diga, tienen que ver con la fe. Eso es. Yo quiero hablarte hoy de que tiene que ver con la fe. Tiene que ver con la fe, diga, tiene que ver con la fe. Viste que a veces opinamos y tiene que ver que, bueno, ahora tiene que ver con la fe. Diga fe. Fe. Dice, temamos. Cuidado, dice. No sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, de entrar en el descanso, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, dice. Ahora, escuche esto porque es muy importante, porque la promesa permanece. Diga, la promesa permanece. Dice que permaneciendo la promesa, diga, permaneciendo la promesa. Vamos, hable conmigo, porque así estudio yo la palabra. Diga, permaneciendo la promesa, a ver. ¿Cómo? Permaneciendo la promesa, diga, permaneciendo la promesa. O sea, ¿qué está diciendo ahí? Que la promesa permanece. Aun cuando muchos dicen, me parece que ya se pasó ese tiempo. Me parece que esas ganas de eso ya se me pasó. Las ganas pueden pasar para los emocionalistas, pero la promesa de Dios permanece para los que tienen fe. Porque tiene que ver con la fe. Más que con los sentimientos, tiene que ver con la fe. La fe es la certeza de lo que tú esperas, es la convicción de lo que no se ve. La palabra de Dios dice que el justo por la fe vivirá. Vives por la fe y para la fe y para los resultados que la fe traerá a tus manos. Para eso vives. ¿Para qué vives? Tiene que ver con la fe. Tiene que ver con la fe, para eso vivo. Vivo por la fe. Vivo para la fe. Diga, vivo por fe. Vivo para la fe. Cuando es para la fe, yo me rindo. Voy a vivir en el espíritu de la fe. ¿Entiende esto? Vas a vivir, vives por fe y vives para la fe. Amén. No sé si lo está entendiendo, por favor. Por fe y para la fe. Diga, por fe y para la fe. Levante la mano y diga, por fe. Ahora las dos manos, no importa la que está al lado. Tiene misericordia el hermano, ¿no? Diga, por fe y para la fe. Diga, por fe y para la fe. Cuando vives por fe y para la fe trabajará a tu favor y traerá resultados en tus manos. La fe trabajará a tu favor y traerá resultados extraordinarios a tus manos. Pero tienes que vivir por fe y para la fe. No para la situación, sino para la fe que Cristo puso en tu corazón. Diga amén si lo cree. Ahora dice que la promesa de Dios, Dios tiene promesas que tú tienes que alcanzarla, te tienes que esforzar, tienes que levantarte, tienes que esforzarte a permanecer fiel en la palabra de Dios, a guardar tu corazón.
¿de qué? Del afán. A guardar tu corazón ¿de qué? De las preocupaciones. A guardar tu corazón ¿de qué? De andar detrás del engaño, del amor a este mundo, del amor a las riquezas, detrás del engaño. Tu corazón no tiene que estar detrás de eso. Tu corazón tiene que guardar la fe para luego vivir para la fe, para que la fe traigas a tus manos resultados gloriosos, extraordinarios en tu vida. Amén. Ahora, créale a Dios. Dios quiere que le creas. Si hay algo que a Dios le agrada, es que tú le creas a Él. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, si no le crees, no pienses que puedes agradarle a Dios si no le crees a Él. Porque es la fe lo que hace de que tu vida sea grata para el Señor. ¿Cuántos dicen amén a esto? Creer en lo que Él dice, creer en su palabra. Creer, ¿qué es creer? Yo creo en lo que Él dice. Y si Él lo dice por algo, es por algo. Y si Él dice para algo, será para algo. Si Él me dice no, yo creo que su no también va a ser de bendición para mi vida. ¿Me está entendiendo? Yo creo que su no va a ser de bendición para mi vida. Los mandamientos de Dios, hay 9 mandamientos que son no y un solo que es sí. Pero todos los no es para cubrir tu vida, para guardar tu vida. ¿Estás entendiendo? Es para guardar tu vida y guardar la vida de tu hermano que está al lado. Amén. Los no de Dios son para protección. Y cuando Dios me dice no, cuando Dios me prohíbe algo en su vida, también le creo, porque yo sé que Él está hablando para que yo lo obedezca, porque le creo a su palabra y para que me vaya bien. Porque si Dios lo dice, por algo lo dice y para algo lo dice. Levante su mano y diga, si Dios lo dice, por algo lo dice y para algo lo dice. Dele un fuerte aplauso al Señor. Apláudale bien fuerte, vamos. Gloria a Dios, aleluya. Se va a ir con fe. La promesa está allí. ¿Qué es lo que Dios te prometió? ¿Qué es lo que escuchaste a través de una predicación y dijiste, eso es para mí? Es hora de que vayas detrás de eso, porque esa promesa está vigente, porque esa promesa permanece el fuego, permanece, amén. La promesa de Dios permanece. Dice, tengan cuidado, temamos, pues no sea que permaneciendo aún la promesa de alcanzar, de entrar en su reposo, algunos de vosotros perezca no haberlo alcanzado. Parezca, no significa que no lo haya alcanzado, puede parecer. Hay como una cosa rara, como un ambiente enyetado, no sé si me entiende. ¿Entiende esto? ¿Conoce a esa gente enyetada o no? Usted le dice, no me toque. Supersticiones, no, dejemos de lado las supersticiones. Supersticiones fuera, ¿no? Escuche esto, por favor. Dice la palabra de Dios. No quiere decir que no la hayas alcanzado. No quiere decir que no esté allí la promesa. Quiere decir que la promesa permanece todavía. Y quiere decir que todavía no está nada dicho, no está nada finalizado, que todavía puedes entrar al reposo, al tiempo en donde la promesa de Dios se cumple en tu vida. Esa promesa va a darte reposo, porque todas las promesas traen descanso. ¿Cuántos dicen amén a esto? Hay una persona que estaba luchando con la enfermedad. Mire esa mamá con Román, que el Señor sanó la vida de ese chico, de ese niño, su corazón. Esa mamá no habrá podido estar tan tranquila por mucho tiempo, pero lo que Dios hizo en la vida de ese niño es una bendición, y esa bendición en ella es un descanso, es un reposo. La lucha ya pasó. Reposo. Diga, las promesas de Dios en las áreas de mi vida, cuando se cumplen, trae reposo. Diga, reposo. Usted está tranquilo. Por fin Dios hizo algo.
Por fin Dios me bendijo. Ahora estoy tranquilo. La turbación se fue. El temor se fue. La falta de paz se fue. Porque Dios hizo algo en mi vida. Y usted está tranquilo en la quietud del Espíritu, en la paz del Espíritu. Porque ya Dios hizo algo. Cumplió una promesa. Cumplió una promesa y va a cumplir más promesas todavía. Diga amén si lo cree. Ahora dice, temamos, pues no sea que permaneciendo aún la promesa permanece. Diga, la promesa permanece. ¿Para qué permanece la promesa? La promesa permanece esperando que tú la alcances. Amén. ¿Para qué permanece la promesa? Permanece allí, no se ha ido de su lugar, te está esperando que tú la alcances. Levante su mano con la que mejor pega y diga, la promesa todavía está allí, esperándome que yo la alcance. Dice amén a esto. Te está esperando allí, dice, temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa permanece allí, te está esperando allí. ¿Para qué? Para que tú la alcances. Ahora, si tu fe ha disminuido para alcanzar la promesa, la fe que tiene la promesa cerca de ti no ha disminuido, sino que te sigue esperando a ti para que la alcances. Si tú dices, me cuesta creer, ella cree que tú la puedes alcanzar. Medio loco, pero es así. Está esperando, dice. Permaneciendo la promesa permanece, te está esperando, te está esperando. El lunes te va a estar esperando la promesa de Dios, el martes te va a estar esperando toda la semana, todos los días de la semana, todos los días de tu vida. Cuando tú te levantes a la mañana, la promesa de Dios te va a estar esperando, porque ella sigue teniendo fe en que un día tú la alcances, la encuentres, para que la vivas. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Lo está entendiendo? Entonces, la fe de la promesa del Señor, esperando que tú la alcances. Ella tiene fe, está firme, esperándote que tú la alcances. Esa promesa tiene fe de que tú la vas a alcanzar y está allí, permanece en medio de todos los tiempos. ¿Cuántos dicen amén a esto? Ahora, sigue diciendo la palabra de Dios. Pero porque también a nosotros se nos anunció la buena nueva. ¿Qué significa buenas nuevas? Significa buenas noticias. El Evangelio del Señor Jesucristo es de buenas noticias. ¿Usted es evangélico? Es evangelista en realidad. ¿Me entiende? Y el evangelista lleva buenas noticias. Si usted permanece a Jesús, pertenece a Jesús, pertenece a su palabra, usted tiene que hablar bien. Buenas nuevas significa buenas noticias. ¿Le das buenas noticias a la gente? ¿O le decís, bueno, ya está, hasta acá llegaste? No creo que Dios haga algo con vos porque sos muy cabeza dura. ¿Qué le dice usted a la gente cuando se acerca a usted? ¿Qué pasa? ¿Cuál es su vocabulario? Si somos portadores de la buena noticia, entonces somos portadores de buenas noticias. Hablamos bien, damos noticias buenas. Amén. Cada mañana usted va a la palabra del Señor y usted encuentra buenas noticias. Amén. Buenas noticias. ¿Cuántos dicen amén? Dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena noticia como a ellos. Pero dice que a ellos, a nuestros antepasados, a los que estuvieron por el desierto, a los israelitas, no les aprovechó el oír la palabra. ¿Por qué no les aprovechó? Por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Levante su mano y diga, la palabra de Dios, las promesas de Dios que yo escucho, que yo leo,
la tengo que acompañar con la fe. Diga, la tengo. Ahora haga un compromiso y diga, lo voy a acompañar. Diga, las promesas de Dios las voy a acompañar todos los días de mi vida con la fe. Diga, con la fe. Amén. ¿Está entendiendo? Por eso a algunos no le funciona, porque no la acompañan con la fe. ¿Entiende esto? Siempre le falta algo, siempre le pasa algo. Tienen la palabra, pero la palabra no le funciona, no porque la palabra no puede funcionar, sino porque no la están acompañando con la fe. ¿Quiere ser feliz con la palabra? Acompáñela con la fe. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quiere que la palabra de Dios se cumpla en su vida? Acompáñela con la fe. ¿Quiere que las promesas de Dios se cumplan en su vida? Acompañe las promesas de Dios con la fe. Amén. Acompáñelas con la fe. Ahora, escuche esto. Dice la palabra de Dios, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada. Aquí la palabra, pero no les aprovechó, significa utilidad, útil. En otras palabras sería, pero no les fue útil por no oír con fe. ¿Escucha? ¿Está escuchando? ¿Con fe? ¿Sí o no? Dice que la palabra no les fue útil, o sea, no les aprovechó, no les fue útil. ¿Por qué? Por no ir acompañada. ¿Por qué? Por la fe. Aquí la palabra acompañada, usted ve, bueno, la palabra acompañada, dice, por no ir acompañada. La palabra acompañada aquí significa unir. Diga unir. Mezclar, diga mezclar. O sea, que no les aprovechó la palabra porque no le dieron utilidad a la palabra, no le pudieron utilizar por la falta de fe. Y segundo, dice que la palabra no la acompañaron, o sea, no la mezclaron con la fe. Dice por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. La palabra acompañar aquí es mezclar. La palabra es aquí mezclar. Diga mezclar, diga unir. Entonces tú oyes la palabra, la recibes con fe, la mezclas con la fe, la unes con la fe. Y eso produce el resultado de tu bendición. Eso produce el resultado de tu milagro. Eso producirá el resultado de tu sanidad. Eso va a producir el resultado de tu prosperidad, de tu progreso, de tu éxito en esta vida. Si oyes la palabra y la mezclas, la utilizas mezclándola con la fe. Amén. Ahora, ¿para qué Dios te da la palabra? Para que la utilices. ¿Para qué? Para que la utilices. ¿Cuántos tienen Biblia? ¿Cuántos leen la Biblia? No vaya a ser como esa hermana en Buenos Aires que pide que el pastor vaya a su casa a orar, y el pastor va a su casa a orar, y la hermana, el pastor le dice, bueno hermana, vamos a levantarnos en fe. Y la hermana dice, sí, porque Dios es fiel a la palabra, y la palabra, y la palabra, y sí, la palabra. Y el pastor le dice, pero usted lee la palabra de Dios. Sí, pastor, todos los días. Y el pastor le dice, bueno, tráigame su Biblia para compartir algo. Y la hermana dice, bueno, pero voy a buscar los anteojos. Hace rato que no encuentro mis anteojos. Y la hermana comienza a buscar los anteojos, busca los anteojos y dice, pastor, yo hace como un mes que perdí mis anteojos, no sé dónde están. Y bueno, sigue buscando los anteojos y los encuentra. ¿A dónde? Arriba de la Biblia, llena de polvillo, el anteojo, la Biblia. Y ella decía que todos los días leía la palabra.
Mire, seamos sinceros. A Dios no le podemos mentir. Dios te ha dado la palabra para que la utilices. ¿Para qué? Para que le des utilidad en tu vida. Para que al utilizarla, la acompañes, la unas con la fe. Tienes que oír la palabra de Dios con fe en tu corazón. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y Dios va a hacer cosas grandes. Dios va a romper cadenas. Dios va a abrir puertas. Dios va a hacer cosas extraordinarias si oyes la palabra con fe. La fe te va a hacer conocer el poder de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Mire, no es tan complicado el mensaje. Dale utilidad, utiliza la palabra de Dios con la fe. Los momentos críticos en tu vida es para que le des utilidad a la palabra de Dios con la fe. Cada día que tú tienes en la vida, que tú existes, que tú te levantas, que tú vives, que tú andas, que tú caminas, es para que camines no vacío ni hueco, sino que camines portando la palabra para que le des utilidad a lo que Dios habla por la fe. Tú utilizas tu vida para portar la palabra de Dios con fe en el corazón. Si lo haces, Dios va a darte grandes bendiciones, grandes resultados. Amén. Yo quiero leerte algo. Mire lo que dice en el libro de Éxodo. Dios tiene grandes promesas. Éxodo capítulo 6. Dios tiene grandes promesas para tu vida. Diga amén. Ya termino el mensaje. Dios tiene grandes promesas para tu vida. Diga amén. Y Dios quiere cumplir esas promesas, pero tienes que acompañarla con la fe. Amén. Con la fe. Puedes saber mucho de la Biblia, pero si te falta fe no sirve de nada. Amén. Lo que tú sabes lo tienes que acompañar con la fe, porque la fe en lo que oyes de la palabra te va a dar la experiencia de lo que está escrito. Si tú sabes mucho, pero te quita la experiencia de lo que está escrito, lo que tú sabes no sirve para nada. ¿Me entiende? Pero si a lo que tú sabes de la Escritura lo acompañas, lo mezcla con la fe, te producirán los resultados extraordinarios en tu vida. Mire lo que dice cuando Dios libera a su pueblo Israel de Egipto, a los hebreos de Egipto. Dios lo hace, ¿por qué lo hace? Número uno, porque escucha el clamor de ellos, pero también Dios lo hace porque Dios lo prometió hace mucho tiempo, de que Dios iba a liberar al pueblo que quedaba cautivo en Egipto. Y cuando llegó el tiempo de la visitación de Dios, llegó el tiempo para que Dios visite a su pueblo, para traer libertad a sus hijos de Egipto, de la esclavitud, y levanta un libertador que se llamó Moshe o Moisés, el libertador. ¿Me está entendiendo? Y lo envía, pero cuando Dios le habla a Moisés, le comienza a explicar todo lo que le estaba pasando al Señor con su pueblo. Y dice en el libro de Éxodo capítulo 6, si lo tiene, Éxodo capítulo 6, verso 5. Esto escúchelo con fe, por favor. Óigalo con fe en el corazón. Dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 6, verso 5. Diga, oigo con fe en mi corazón. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto, dirás a los hijos de Israel, Dios le habla a Moisés y le dice, por lo tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto y los
libraré de su servidumbre y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Escuche, Dios sabía todo lo que estaba pasando. Oyó las oraciones de su pueblo, oyó el gemido de su pueblo, vio el sufrimiento de su pueblo y Dios quería hacer algo. Diga, Dios va a hacer algo. Pero escuche esto por favor, porque cada vez que Dios oye, dice que Él oyó el gemido de los hijos. Acá vemos un Dios que oye, que escucha el clamor de sus hijos. Amén. Y como Él escuchó el clamor de sus hijos, levanta a un hombre llamado Moisés, lo capacita y lo envía. ¿Para qué lo envía? Para decir lo que Dios va a hacer. ¿Está entendiendo? Dios dice, he oído el clamor, pero tú, Moisés, dirás. Diga, he oído el clamor. Amén. Diga, Dios ha escuchado el clamor. Y como escuchó el clamor, ahora Él va a decir. Él va a hablar. Porque cada vez que Dios oye, manda a alguien a decir. Dios escuchó el clamor de su pueblo y mandó a un Moisés a decir. Porque cuando Dios te escucha, Él va a mandarte a alguien para que tú sepas lo que Dios dice acerca de lo que te está pasando. ¿Cuántos dicen amén a esto? Él va a hablarte acerca de lo que te está ocurriendo. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Está entendiendo? Dice, yo escuché el clamor, el gemido de Israel. Ahora yo voy a decir esto. Mandó a Moisés a decir esto. Así dice el Señor, yo los sacaré debajo de las tareas pesadas de la esclavitud. Los libraré, dice el Señor, los voy a redimir con brazo extendido y con juicios grandes, dice el Señor. Amén. Dios escuchó, pero aparte de oír, Él también mandó a alguien a decir lo que Él iba a hacer. Porque cuando Dios te escucha, también Dios te va a hacer saber lo que Él dice que va a hacer. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Cuántos dicen amén? Entonces tú oras en cada situación. Tú dices, pastor, yo necesito que Dios haga algo. Todos escuchamos a veces, yo necesito que Dios haga algo. Pero tú, amado hermano y hermana, no necesitas que Dios haga algo. Lo que tú necesitas es que Dios diga algo. Porque todo lo que Dios va a hacer es por lo que Él dice en su palabra. ¿Está entendiendo? Tú no necesitas que Dios haga algo. Lo que tú necesitas es que Él diga algo. Porque lo que Él dice ocurre. Lo que Él habla, eso pasa. ¿Cuántos dicen amén a esto? Dios creó los cielos y la tierra. Y todo lo dice la palabra de Dios en el libro de Génesis. Lo hizo diciendo, lo hizo hablando. Y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios, hágase la luz. Y dijo Dios, sepárese la luz de las tinieblas, salga la luz de las tinieblas. ¿Me está entendiendo? Y dijo Dios, hagamos al hombre. Todo Dios lo hizo, pero primeramente lo dijo. Así que tú no necesitas que Dios haga algo. Lo que tú necesitas es que Dios diga algo, porque todo lo que Él va a hacer contigo lo va a hacer por lo que Él dice en su palabra. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Y termino diciéndote, y dice la palabra de Dios, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y dice el verso 8, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad. Yo, Jehová.
alzó su mano jurando por él mismo, porque no había otro como él en la tierra. Alguien tan verdadero, tan puro, tan santo, tan fiel, tan leal como él. Entonces juró por él mismo que te bendeciría. ¿Me estás entendiendo? ¿Estás entendiendo? Mire lo que dice la palabra. El Señor te sacó al pueblo de la esclavitud, de las tareas pesadas, y los mete en una tierra que juró él por él mismo, la tierra de su heredad, la tierra de la cual fluía leche y miel, tierra de abundancia, tierra de prosperidad. ¿Está entendiendo esto, iglesia? Ahora, ¿en qué se traducía la libertad para Israel? ¿En qué se traducía la libertad para Israel? En un bienestar para su pueblo. No hablo del evangelio de la prosperidad. Yo digo que el evangelio del reino de Cristo prospera. ¿Está aquí? Te hace bien. Te da más de lo que esperabas. Te recompensa mucho más de lo que haces. ¿Estás aquí? Abra la mente, el corazón, quite los tapones del oído, quite las vendas espirituales. ¿En qué se traduce la libertad de Dios para su pueblo Israel? Sacarlos de la esclavitud y llevarlo ¿a dónde? A una tierra de libertad, a una tierra de abundancia. Amén. Entonces, ¿en qué se traduce? Piensa, ¿en qué se traduce la libertad que Dios trae a su pueblo Israel? En llevarlo a un tiempo, a un lugar de bienestar para su pueblo. ¿En qué se traduce la libertad del Señor Jesucristo en tu vida? En llevarte a ti a una etapa, a un estado espiritual de bienestar. Amén. De llevarte a un bienestar en tu vida, de que tengas todo lo suficiente para toda buena obra, dice el apóstol Pablo. ¿Lo puede ver a esto? ¿Somos completamente libres? ¿Eres completamente libre? ¿Lo eres? ¿De verdad lo eres? Yo veo en la palabra de Dios que la libertad para Israel se traduce en un bienestar para su pueblo Israel. Cuanto más para nosotros ahora en Cristo Jesús. En Cristo Jesús eres libre. La verdad se llama Jesucristo. Y si lo conoces a Él, serás libre. Conocerás a Jesucristo y por conocer a Jesucristo serás libre. Eres libre para llevarte a un bienestar espiritual en tu vida. ¿Cuántos dicen amén a esto? Amén. Bienestar era lo que iban a recibir Israel al dejar de ser esclavos en Egipto. Bienestar es lo que recibes como resultado de la libertad al dejar de ser esclavo de lo que eres esclavo. A algunos no le funcionó, dice el autor de Hebreos, porque no oyeron con fe. Pero si oyes con fe la palabra y dejas que esta palabra, el verbo que es la palabra, viva, entre a tu corazón, que Jesús entre a tu corazón, porque Jesús es nuestro libertador. Y conocerás al libertador y el libertador te hará libre. Y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. ¿Me entiende? Te hace libre de malos conceptos, de pensamientos equivocados, de ataduras que no te dejan vivir en la libertad de su voluntad,
de yugos de iniquidad ancestrales que en esta noche se tienen que podrir por causa de la unción del Espíritu Santo. ¿Me estás entendiendo? Y si eres libre por el Señor, esa libertad se traduce en un bienestar. Vas a estar bien en todas las áreas de tu vida. Se tiene que manifestar la promesa que en ese área te dará reposo. Tranquilo, tranquilo. Junto a aguas de reposo te va a pastorear. Porque cuando el Señor te da lo que tú necesitas recibir, te da tranquilidad en el área en donde se manifiesta la fidelidad de Dios. ¿Estás entendiendo? ¿Eres libre? ¿Eres libre? ¿Conoces al libertador? A Yeshua. ¿Lo conoces a Yeshua? A Jesucristo el Mesías, el enviado, nuestro libertador. Amén. Él te hace libre por medio de su sangre. Él te hace libre porque Él llevó cautiva la cautividad. Él te hace libre porque escrito está que despojando a los principados y potestades, el Señor Jesucristo los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario, anulando el acta de los decretos que te eran contrarios, dice la Biblia, para hacerte libre. Libre de las cadenas de esclavitud. La Biblia dice que te mantengas en la libertad a la cual fuiste llamado en Cristo Jesús. Y que ya no eres esclavo para que otra vez vuelvas a vivir en esclavitud. ¿Tienes fe para recibir esta palabra? Esta palabra yo veo que Dios trajo libertad a su pueblo y que los llevó a un tiempo de bienestar. Y yo creo con la fe en mi corazón que Él también lo puede hacer en tu vida y que tú lo vas a alcanzar. Esta promesa tú la vas a alcanzar y esta promesa tiene fe de que tú la vas a alcanzar. Esta promesa permanece todavía esperando, sabiendo de que un día tú vas a alcanzarla. ¿Cuántos dicen amén a esto? Porque tienes fe en el corazón para creer. Entonces, la fe que tú tienes en el corazón, vive por fe y para la fe, porque ella te va a traer en tus manos resultados extraordinarios. Créele a Dios, créele a su palabra. Puedes saber muy poco de la palabra. Lo más importante ¿qué es lo más importante? Es que lo que sabes lo unas y lo acompañes con fe. Puedes saber mucho de la palabra y no acompañarlo con fe. Por lo tanto, estarás muerto espiritualmente. ¿Me entiendes? Lo que sepas y lo que sea que sepas, acompáñalo con fe. Con fe. Y Dios traerá una libertad en tu vida. Romperá lo que tenga que romper. Porque la fe está dando testimonio de que agradas a Dios. Y Dios cumplirá lo que tú crees. Con fe en el corazón, Dios cumplirá lo que tú crees que Él puede hacer. Y Él puede hacer todo lo que Él ya hizo. Y lo que Él ya hizo, hoy lo puede hacer. Y lo seguirá haciendo en todos aquellos que oyen la palabra y lo acompañan con fe en su corazón.